De hija de presidente a primera dama, pasando por parlamentaria y de ahí a ser la primera mujer que llega a la presidencia por voto popular en la historia de Perú, Keiko Fujimori. Tras 3 intentos fallidos y cuando se creía que se podía repetir su frustrado repechaje frente de nuevo a un candidato de izquierda, antes Castillo, ahora Roberto Sánchez, y no, venció no solo a su rival, sino al antifujimorismo. ¿Cómo? 2 prioridades en su horizonte: seguridad y el fenómeno del niño. 2 fantasmas sobre sus hombros: su padre y las pulsiones autoritarias, además de la inestabilidad. Solo gobernaré 5 años, ha prometido Fujimori. Ni un día más, pero ni un día menos. El futuro de Perú, un país de 34 millones de habitantes, donde 1 de cada 4 es pobre, donde muchos podemos reconocer problemas y desafíos comunes a América Latina, lo analizamos hoy en nuestro primer capítulo de Conexión Global para CNN en español. Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú tras una década marcada por la inestabilidad política. Desde 2016, el país ha tenido 8 presidentes. Pedro Pablo Kuczynski renunció por el caso Odebrecht, Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso, Manuel Merino gobernó solo 5 días, Pedro Castillo fue removido tras intentar disolver el Parlamento, mientras que los gobiernos de transición y sucesión también enfrentaron fuertes crisis políticas e institucionales. Con ese escenario como antecedente, Fujimori inicia un mandato de 5 años con el desafío de gobernar un país que durante la última década ha vivido una permanente inestabilidad en el poder. Comenzamos el análisis en este capítulo dedicado a Perú junto a Lucía Damet. Lucía, qué gusto que estés con nosotros para contarles a todos quienes nos ven en la audiencia de CNN en español y CNN Chile, académica en la Universidad de Santiago de Chile, una de las mujeres que más conoce además de América Latina, experta en temas como seguridad y limeña además nacida en Lima. Lucía, gracias por acompañarnos en este debut además. No, por favor, muchas gracias. Es la segunda o tercera vez que vengo a los programas internacionales debut, así que felicitaciones. Sí. A ver, lo primero, vamos a hablar del 4º país más poblado en América Latina, con un sueldo mínimo de $297, bastante bajo. Pero uno se pregunta, en ese contexto, ¿por qué ganó Keiko Fujimori? ¿Por qué ahora y no en los intentos anteriores? ¿Qué cambió? Sí, mira, varias cosas. Lo primero es que en la primera vuelta había más de 30 candidatos, 35 en realidad. Sí, sí, claro. Todos sacaron muy poquita votación. Entonces ahí tú ves la fragmentación de la política. Lo segundo es que en los últimos 5 años hubo 4 presidentes, que la situación política venía muy en declive. Lo tercero, que es importante para todos los que nos ven, que la política en Perú, en un país donde casi el 80% de la economía es informal, donde mucho de lo que sucede está al margen de lo que en Chile llamaríamos las políticas públicas, la protección social, verdaderamente para los peruanos es como un signo de interrogación. Y al final tuvimos 2 candidatos, Roberto Sánchez, como tú bien decías, y Keiko Fujimori, y a los 2 los benefició el anti el otro, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, que ganó por 50.000 votos, se contaron los votos hasta el final. Claro, en la segunda vuelta. En la segunda vuelta. En la primera apenas 1 de cada 10 peruanos votó por ella. Muy poca gente, digamos, votó efectivamente por ella. Pero ahora tú dices el anti-fujimorismo y el anti... Roberto Sánchez, el anti-izquierda. El recuerdo de... El anti-Castillo. La idea que Roberto Sánchez no logró separarse, la idea que quería cambiar la Constitución. Y efectivamente, además, una serie de gobiernos de izquierda que no habían logrado avanzar. A pesar de eso, digamos, a pesar de Castillo, a pesar de todo, Roberto Sánchez no le va nada de mal. Lo que sí tiene Keiko es que en la primera vuelta tiene una presencia en el Senado, mitad a mitad. Sí. Y su partido Fuerza Popular entonces es una base importante. Así es. Ok, no pasó nada, no le pesó como antes el legado de su padre, el temor de que hubiera pulsiones autoritarias, ni tampoco de alguna manera el pasado judicial de Keiko Fujimori y de varios de sus parlamentarios. Sí, bueno, ese es uno de los problemas que hay en la política peruana, que digamos, el prontuario judicial de la mayoría de los políticos es amplio.
No son pocos Sí, los que es verdad. podrían, incluso en el Congreso. En América Latina o países como Brasil, la mitad de los parlamentarios. Exactamente, y en Perú también hay, Sí. hay digamos, una permanente sensación que la justicia se usa para resolver temas políticos y también que hay un crecimiento feroz de los mercados ilegales, del mundo ilegal, de la informalidad y por supuesto la corrupción en la política. Entonces, ella logró unificar su figura respecto a una capacidad de autoridad, lo que ella dijo justamente el 28 de julio, orden, de poder resolver el desorden económico y el desorden de la seguridad. ¿Qué tipo de liderazgos crees que ella va a llevar adelante? ¿Cuánto ha cambiado a lo largo de su historia desde esa casi niña que vimos como primera dama hasta la ahora presidenta de la República? Interesante que lo primero que dice es yo solo me voy a quedar este periodo. Sí. ¿no? Solo Porque, 5 años. Claro, porque sabe que existe el temor generalizado de que sea como el padre, ¿no? Que luego se quedó y se siguió Un quedando. autogolpe. Y Claro, el padre que modificar además, digo, las reglas. ella lo saluda, uno reconoce, cada uno tiene el padre que tiene, pero el padre está condenado por corrupción y por violación de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que ella debería o podría hacer? Uno, tratar de hacer un gobierno de amplia coalición. Lo ha hecho, ha incluido algunos ministros que no son ministros que están en contra de ella, de hecho. Debería de tratar de tener respuestas muy rápidas. En el Perú, el día de hoy, hace como 25 grados en Lima, ya está avisado que no va a haber invierno. En una ciudad que no está preparada para la lluvia, la sensación es que el fenómeno del Niño va a arrasar con parte importante de la producción agrícola del norte peruano. Y por eso lo nombra tan centralmente en su discurso es súper de central, asunción al mando. porque además, Mónica, el 2017 fue el último niño y hubo más de 2,5 millones de gente damnificada y de ahí ahora los avances infraestructurales para enfrentar el fenómeno son poquísimos. Sí, claro, y tanto Belaúnde como su propio padre, Fujimori, también tuvieron episodios horrorosos del niño, de los cuales ella tiene que tener también recuerdo. Te pregunto ahora, ¿qué tipo de derecha es la de Keiko Fujimori? Porque ella tenía a su derecha a alguien bastante más radical, pero ¿a quién se parece Keiko Fujimori de nuestro continente? ¿A un Kast, a un Trump, a un Bolsonaro, a una Asprilla, Bukele? ¿A quién? Bueno, creo que primero hay que reconocer que es la primera mujer peruana electa presidenta. Por voto, ¿cierto? Por votación. Le imprime también algo el hecho de que sea mujer, distinta de toda esta, digamos, de este menú de otros, de estos hombres, digamos, con la motosierra y con la cosa militar y todo. Me parece que ella tiene un liderazgo fuerte, no por nada ha sido todos estos años candidata, ha mantenido el fujimorismo, se ha peleado con el hermano, se ha peleado con los principales líderes de su partido y sigue ahí. Ella tiene una posición, yo te diría más bien populista de derecha, ¿no? Me parece que es distinto al presidente Kast en los temas valóricos. Por ejemplo, ¿cierto? Ella estuvo casada con un hombre de Estados Unidos que sigue ahí en Perú, me parece que ahora es comediante. Ella ha ido y ha venido en varias posiciones respecto a ciertos temas. Creo que en los temas económicos es mucho más liberal también. Por ejemplo, ahora ha planteado reducir los impuestos, reducir el tamaño del Estado. Y bueno, una gran pregunta en un país donde el Estado es tan débil, ¿cómo lo va a hacer? Sí, y en ese sentido creo que tiene una pequeña diferencia de acuerdos de derecha que son más normativos. Me parece que ella se va a mover más pragmáticamente. No es entonces un outsider, en eso se podría parecer a Kast, y no es una derecha como la de Rafael López Aliaga de Renovación Popular, que era quien le desbordaba por la derecha y a quien va a necesitar en todo caso esa colectividad en el Parlamento. Quiero cerrar, porque en el próximo bloque nos vamos a dedicar a otras cosas, pero quiero cerrar contigo, Lucía, hablando de los temas internacionales. ¿Cómo podrías resumir tú qué mirada crees que va a tener Keiko Fujimori en el contexto de esta América Latina que en varios países ha girado a la derecha? En otros sigue teniendo íconos de izquierda, como por ejemplo Lula en el principal país en Brasil, o tenemos más al norte en México a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin duda la elección de Brasil será la más importante en lo que viene. Absolutamente. Mira, hay dos cosas importantísimas en términos geopolíticos de Perú. Lo primero, ha nombrado como canciller a un hombre que trabajó creo que 20 años en la Embajada de Estados Unidos.
Que no es político. Que fue candidato presidencial. Sí, pero no es político tradicional. No es diplomático tradicional, es más bien político. Sí. Y eso es una señal muy fuerte para un país que tiene una vinculación con China muy de largo aliento. Su principal socio comercial, como el caso de Chile. Con amplia inversión territorial. Las empresas chinas invierten en industrias a nivel local, en municipios, en regiones. Es una presencia, te diría, mucho más palpable que incluso en Chile. Y la decisión de poner, digamos, a un hombre en la embajada, como algunos le llaman, es una decisión que van a tener que calibrar bien en la relación con China. No hay que olvidarse que la relación con Brasil está toda la salida desde la energía hasta los productos brasileños por el Pacífico hacia China. Y en segundo lugar, ¿qué rol va a jugar ella en América Latina? Yo creo que los problemas que ella va a enfrentar en el país no le van a dar para ser líder regional, pero probablemente va a buscar estar en este grupo, que es el grupo que la ha acompañado cuando ella ha asumido, que es el grupo del mundo de la derecha, sabiendo sí que ella necesita ser probablemente un gobierno de mucho más centro y coalición para poder soportar lo que pueden ser años turbulentos en el Perú. Vamos a ver entonces qué hace respecto del corredor humanitario. Son interrogantes, parece abierta a conversar, pero vamos a ver si eso se concreta, corredor humanitario para que puedan irse a través del continente desde Chile, venezolanos que quieran retornar a su país. Vamos a ver cómo se concreta eso. Está difícil, sí. Pareció solo más buenas intenciones que realidad. Lucía Damet, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de estreno para Todo CNN en Español. Gracias a ti, la mejor de la suerte en este programa nuevo. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos a Conexión Global aquí en CNN Chile para CNN en Español. Continuamos en Conexión Global para CNN en Español, seguimos en el análisis y ahora vamos a contactarnos con David Rivera del Águila, economista, analista político, desde Lima, Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mónica? Encantado. Muy bien, quisiera primero preguntarte, ¿cuáles son los desafíos principales para Keiko Fujimori? Bueno, ella ya delineó uno del cual hablamos en el primer bloque, lograr gobernar los 5 años de su mandato, ¿no? Pero luego pone 2 sobre la mesa, el fenómeno del niño y la seguridad. En el fenómeno del niño, ¿por qué es tan relevante para Perú? Sí, en términos de gestión, esos son los 2 principales retos que tiene por delante ella. El fenómeno del niño es por la experiencia que tenemos cuando suceden fenómenos del niño globales y ahora mezclado con el global más el que nos toca al Perú específicamente en el norte del país, ¿no? Que viene acompañado de unas lluvias muy fuertes, con huaicos muy potentes, que dada la falta de infraestructura en el país, suelen llevarse casas, familias, siembras, ¿no? Entonces es un fenómeno que afecta no solamente a la pesca por el cambio en la temperatura del agua, sino que afecta socialmente y afecta a la agricultura, que es un tema importante ahora porque la agroexportación es uno de los motores económicos en Perú, y sobre todo por las lluvias y huaicos, ¿no? Somos un país que sabemos que estamos expuestos a este riesgo, pero que no tiene un trabajo de prevención para cuando eso sucede. Claro, y uno vio en las presidencias de Belaúnde, de Fujimori, que las zonas más afectadas fueron la de la costa, donde hay grandes lugares de autoconstrucción muy pobres, muy poblados y de mayoría además, a lo menos en la historia electoral fujimorista. Hablemos de seguridad. ¿Cuál es la promesa de seguridad y qué tan grave es la situación de seguridad o de inseguridad en Perú? El problema de inseguridad en el Perú es muy grave. Estamos hablando de que más o menos hay unos 7, 8 muertes por día en el Perú por un tema de extorsiones. Hace un par de semanas, acá en el Callao, en el puerto cerca de Lima, se ha incendiado un bus con personas dentro, donde incluso habían niños de por medio, ¿no? Es un fenómeno que en realidad lleva en el Perú desde hace unos 20 años, porque comenzó en el norte, en Trujillo, y que ha tocado las puertas de Lima recién en los últimos 3 o 4 años, con mucha violencia. Es un problema grande. El tema que tiene la propuesta de Keiko Fujimori es que ha hablado como de tema central el tema de la presencia de militares en zonas que se van a declarar de emergencia. ¿Por qué digo que es un problema? Porque es un
una medida política que ya han tomado gobiernos anteriores y no ha pasado absolutamente nada. De hecho, el problema ha seguido creciendo. Y más allá de que no lo resuelva, el hecho de que plantee como primera medida o la más importante un tema que no funciona, también lleva a pensar que no tienen una idea mucho más desarrollada de qué cosas pueden hacer con este fenómeno. Sí, y Entonces, si me permites comparar sí. con el continente, la situación de Perú sí, claro, se ve bastante grave, 10,7 homicidios cada 100.000 habitantes. En Chile, para comparar, es 5,4. En Colombia, es cierto, 25,8. En Argentina, 3,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tiene una población carcelaria de más de 100.000 reos y esto es, de hecho, bastante relevante, bastante importante en números absolutos y también porcentuales. Una de las promesas es también construir megacárceles. Sí, es parte del problema porque hay una realidad terrible de hacinamiento y más allá del problema social que eso implica, las cárceles se han convertido en centros más bien de formación de criminales y de coordinación desde las cárceles de los delitos que se cometen fuera. Llevamos unos 3 gobiernos en los cuales se habla de bloquear la comunicación de los presos en los penales con las bandas afuera y la verdad es que eso no pasa. Más bien se ha montado una organización en los penales que se ha alineado, digamos, a través de la corrupción con los intereses de las bandas criminales. Entonces, ¿se requiere penales más grandes porque hay un hacinamiento? Sí. Nuevamente, eso no resuelve el problema, ¿no? Entonces, ha hablado del tema de inteligencia, que es lo que los especialistas dicen que efectivamente es lo que se requiere para acabar con este proceso, pero no hay detalles sobre cómo va a gestionar, digamos, esa parte declarativa. Ha pedido, el 28 fue el discurso de Keiko Fujimori, se conoció el gabinete completo ese día, y hoy ha presentado un pedido de facultades legislativas donde el tema de seguridad ciudadana es uno de los ejes. Está pidiendo un permiso al Congreso para aprobar una serie de medidas legislativas sin que pasen por el Congreso. Entonces, cuando sepamos digamos, qué contiene en el detalle, vamos a tener una idea más clara de qué cosa es lo que están pensando. Pero hasta ahora todo está muy enfocado en la parte de la mano dura. Siendo efectivamente el tema de la seguridad en las encuestas el que más preocupa a los peruanos y las peruanas. Quiero cerrar, pero con dos temas. Y el primero es, ¿qué Congreso le toca? Hay una reforma que se ha hecho y vuelve entonces, llega a ser bicameral. Hay no solo Cámara de Diputados, sino que también Senado. ¿Cómo están distribuidas las fuerzas? Y dado que hay ahora un sistema bicameral, y además la importante representación que logró, sobre todo en el Senado, Fuerza Popular, que en alianza con la derecha más extrema logran la mayoría, al menos en el Senado. ¿Se aleja el fantasma de la vacancia, este mecanismo por el cual sacaban una y otra vez a los mandatarios? Sí, eso por las modificaciones que ha habido es muy difícil que vaya a suceder. Más bien, con el pedido de facultades legislativas, porque es un tema importante, ha pasado un día y solamente un día se ha presentado un pedido de facultades legislativas de 170 páginas con muchos ejes. Generalmente los gobiernos presentan, digamos, 3 ejes: seguridad, corrupción y medidas específicas, ¿no? Esto incluye ambiente, economía, MIPES, seguridad, justicia, en fin. Es como si ese pedido de facultades fuese el plan de gobierno. Entonces ahora la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de darle las facultades o de negárselas. Y el problema va a ser que, y por eso se está hablando que esto es un poco lo que hizo su padre, que fue confrontar con el Congreso inmediatamente para cerrarlo, alegando de que le negaban las facultades. El tema que se ha abierto es que si el Congreso le niega 2 veces las facultades, no solamente en esta materia, sino cosas que vengan después, ella tiene la posibilidad de cerrar la Cámara de Diputados, que es importante porque es la única Cámara en la que la oposición ha logrado el control de la mesa directiva. En la Cámara de Senadores, tanto el Fujimorismo con Renovación Popular, que es el partido que tú mencionabas de extrema derecha, más un voto de un partido que supuestamente era de oposición, pero se pasó a las filas de esta alianza de derecha, le han dado la mayoría en la Cámara de Senadores. Claro. Entonces va a haber un momento de tensión política muy grande entre la Cámara de Diputados, el Fujimorismo, y vamos a ver qué es lo que termina pasando. Es muy difícil saber qué cosa es lo que va a pasar específicamente Entiendo. con el pedido de facultades y cuál es el objetivo político que Keiko Fujimori tiene al haber presentado esta delegación de facultades tan amplia.
Sí, suele pasar que al comienzo de los mandatos, lo hemos visto en América Latina, sea de izquierda o de derecha, se aprovecha para plantear un gran proyecto o una gran iniciativa, entonces hay que esperar evidentemente cómo evoluciona con una oposición además que está dividida en 4 partidos y que se desordenó en el Senado, de hecho, y le ha costado de alguna manera encontrar su rumbo también. De hecho, en la vacancia requieren 40 votos en el Senado y la oposición alcanza solo 30, por lo tanto lo que tú decías tiene toda la razón de ser, tiene todo el sentido que es muy difícil que se apruebe una vacancia. Quisiera cerrar pidiéndote que más allá de Fujimori le expliques a quienes te ven en todo el continente, en todo el CNN en español, por qué a pesar de la inestabilidad política, la economía de Perú se ha mantenido pujante, sabiendo que hay grandes diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos, y sabiendo que hay muchos problemas, pero pujante igual y con buenos índices, aún así con per cápita bajo, 9.000 y tantos dólares per cápita anuales, la mitad de Chile, por ejemplo, y con importante pobreza, 25%, pero con una estabilidad económica que no se ve en la política. ¿Cuál es la clave ahí y el rol del Banco Central que al parecer ha sido tan central? Sí, son 2 variables que no están desvinculadas, ¿no? Siempre se habla de la labor del Banco Central de Reserva, y es verdad, ha habido una política monetaria responsable, una buena gestión de la política monetaria. Pero la otra variable importante es que el Perú tiene un crecimiento económico muy correlacionado con la evolución del precio de las materias primas. Eso es un tema histórico. Y ahorita estamos en un momento en el cual el precio del cobre, del oro, de la plata están en niveles récord históricamente, y además estamos aparentemente en el inicio de un ciclo que va a ser más amplio. Entonces, eso está generando una fuente de ingresos en el Perú de dólares muy importante que dinamizan la economía, y además lo está haciendo a través de la minería formal y a través de la minería informal. Ya actualmente la exportación de oro informal en el Perú es la mitad. Es decir, de todo el oro que exportamos, la mitad por lo menos es ilegal y la otra mitad es legal. Entonces, y eso además genera un ingreso de divisas a la economía que a la vez permite contener el tipo de cambio y que la inflación también esté contenida relativamente, digamos que apoya de alguna manera la contención de la inflación, que es el objetivo principal del Banco Central de Reserva. Entonces tenemos esas 2 variables, ¿no? Una institución económica como el BCR, que es de las pocas que se ha mantenido aislada de toda la polarización política que hemos tenido en estos años y la inestabilidad política, y a la vez estamos beneficiados por este crecimiento del precio de las materias primas que nos va a beneficiar todavía unos años más, ¿no? Entonces eso, digamos, la foto macro se ve bonita, ya lo que tú has mencionado en la parte micro y el día a día es la parte más complicada con la que va a tener que lidiar Keiko Fujimori. David Rivera del Águila, con su buen ojo ahí también entonces pones el énfasis en otro de los desafíos, las economías ilegales. Para toda América Latina, un tremendo tema que a veces te ayuda en la expansión económica, pero que va socavando también las democracias y las bases más sólidas de cada país. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en Conexión Global. Encantado, que les vaya muy bien. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo. Vamos a una pausa y volvemos a Conexión Global en CNN en español. Volvemos para despedir nuestro primer capítulo desde CNN Chile de Conexión Global para CNN en español. Hoy día miramos Perú, pero seguimos atentos a todo el mundo. Nos vemos.